La hermosa hora dice Santiago capítulo 4 versículo 8. Dice la bendita palabra de Dios, mi amado hermano, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Oramos. Bendito Cordero de Dios, te damos gracias en esta hermosa hora. Santo y bendito Rey, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, en este precioso momento. Venimos delante de tu presencia, Cordero Santo, Cordero Divino, para bendecir y exaltar y glorificar tu nombre a través de la meditación de la palabra. Santo Rey, Santo Maestro, te suplicamos en esta hermosa hora que nos asistas, oh Dios, con tu presencia, que envíes tu Espíritu Santo sobre todos y cada uno de nosotros. Que tu presencia, oh Señor, se manifieste en la vida, Dios mío, de cada uno de nosotros. Que tu poder, tu gracia y tu majestad estén con mi hermano allí donde se encuentra. Con mi amigo también, Dios mío, esa hermosa persona, esa persona bella que está en sintonía, Señor, de esta hermosa radio. Te rogamos, Dios eterno, que seas tú, Señor, ministrando su vida a través de la meditación de la palabra, a través de esa espada de doble filo, Señor, que penetra hasta lo más profundo, lo más interno del corazón del hombre. Dios mío, te ruego que en esta hermosa hora, Señor, ates todo principado, toda potestad, toda hueste de maldad, que ates al hombre fuerte, amado Señor Jesús, que ates todo espíritu contrario que no quiera permitir la bendición en la vida de tu siervo, Dios amado. Padre eterno, te ruego que a través de este mensaje, Dios mío, trabajes en el corazón, en la mente y en el alma de cada uno de mis hermanos. Dios amado, que mi hermano pueda, después de esta meditación de la palabra, sentirse regocijado, sentirse alegre, sentirse feliz, sentirse fortalecido. Que esta palabra, Señor, a mi hermano le sirva, Dios mío, como un alimento espiritual, el cual le ayude a seguir adelante, el cual le dé fuerza, Dios mío, para seguir trabajando en tu obra, para seguir proclamando tu reino. Dios amado, te pido en esta hermosa hora, Señor, que nos asistas con la presencia de tu Espíritu Santo, para que podamos, oh Dios, bendecir y exaltar tu nombre, pero por sobre todas las cosas, para que podamos practicar, Señor, lo que aprendemos de tu palabra. Santo Rey, Santo Maestro, responde las peticiones de tu pueblo, responde las peticiones de mis hermanos. Ahí hay hermanos y amigos que están pidiendo un favor tuyo, que están clamando un pronto auxilio a su necesidad, una mano extendida que supla el socorro, que supla la sanidad, que supla la respuesta divina a ese clamor. Dios eterno, sabemos que tú eres grande, que tú eres poderoso. Tu palabra confirma, Señor, que para ti no hay nada imposible. Tu palabra confirma que tú eres el hacedor y el creador de todo lo que existe, del universo y todas las cosas que vemos y aquellas que no podemos ver. Tú eres grande, maravilloso y poderoso. Para ti, Señor, no hay nada imposible. Por eso invocamos tu nombre, por eso nos postramos de rodillas delante de ti, amado Señor Jesús, porque sabemos que tú eres fiel y verdadero. Tú dijiste en tu palabra, mas yo digo que si 2 o 3 de vosotros se pusieren de acuerdo en algo y lo pidieren al Padre, en mi nombre, mi Padre, el que está en los cielos, lo hará. Así es de que, Dios mío, confiando en esa palabra santa, confiando en esa palabra divina, en esta hora clamamos, Señor, porque tú respondas, oh Dios, a la petición de mi hermano, a la petición de mi amigo. Tú eres Dios poderoso, Dios fuerte, Dios sublime, el cual es fiel y verdadero, dice tu palabra en el libro de Apocalipsis. Así es de que por ende, Señor,
A esa fe nos anclamos, a esa esperanza, Señor, vivimos, a que tú eres fiel y verdadero y responderás al clamor de tu pueblo, porque tu palabra lo confirma, Señor. Por eso lo suplicamos y lo pedimos en esta hora, y te pido, Señor, que abras las puertas del corazón de mi hermano en esta hora y que esta palabra se quede para dar fruto en gran abundancia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito sea nuestro amado Señor Jesucristo, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amigo, mi amiga que está en sintonía. Gracias a Dios porque Él nos permite estar aquí otra vez más en su programa edificando nuestra alma a través de la Biblia. Y es que en realidad, mi amado hermano, mi amado amigo, la Biblia es la única literatura, ¿verdad? La única escritura santa, bendita y poderosa que emana de la misma boca de Jehová de los ejércitos, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y es la única literatura y es la única palabra que puede alimentar el alma del hombre, que puede satisfacer las necesidades espirituales de todo hombre y de toda mujer. La palabra bendita de Dios es la única que da consuelo al que está triste. La palabra bendita de Dios es la única que da fuerzas a aquel que está desfallecido. La palabra bendita de Dios es la única que alimenta la esperanza, la fe en la vida del cristiano evangélico, en la vida de aquellos que hemos decidido seguir a Cristo, que hemos decidido decirle no al mundo y entregar nuestra vida, nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón para la gloria, la honra y la alabanza de aquel que vive y reina por toda la eternidad, cuyo nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Bendito Dios. En esta hermosa hora, mi amado hermano, vamos a meditar en la bendita palabra de Dios bajo el tema cómo mantener a Satanás alejado de nosotros. Oiga el tema, cómo mantener al diablo alejado de nosotros. Es lo mismo diablo y Satanás, que Jehová lo reprenda en esta hora y que lo reprenda todos los días de nuestra existencia en esta tierra. La bendita palabra de Dios, mi amado hermano, paso a paso nos enseña a nosotros cómo podemos, hermano, mantenernos, por decirlo así, a Satanás retirado de nosotros. Leíamos la palabra de Dios en el libro en la epístola del apóstol Santiago, mi hermano. Allí leímos nuestra literatura base, ¿verdad? Ahí pudimos leer la palabra de Dios, donde nos habla bien claro, mi hermano amado, donde dice la palabra santa, bendita y poderosa, Santiago capítulo 4, versículo 8, dice la palabra bien claro: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Bendito Dios. Satanás, o el diablo, como usted lo quiera llamar, es nuestro peor enemigo, es el peor enemigo en la vida del cristiano evangélico, en la vida de aquellas personas que nos humillamos en la presencia de Dios. ¿Por qué decimos cristiano evangélico? Simple y sencillamente, porque somos seguidores de Cristo. De allí viene la palabra cristiano. Y evangélico, porque tratamos de practicar el santo y bendito evangelio de Dios. Por eso, porque nos abasamos en la santa y bendita palabra de Dios, nos abasamos y tratamos de esforzarnos por cumplir los evangelios, el evangelio que Cristo predicó. Por eso decimos cristiano evangélico. ¿Por qué? Porque somos personas que creemos en Cristo Jesús y le seguimos por medio de la obediencia, por medio de la práctica de la santa y bendita palabra de Dios, la cual es el santo y bendito evangelio de Cristo Jesús predicado en esta tierra hace más de 2000 años. El diablo, como le decía, es nuestro acérrimo enemigo. El deseo de Satanás es destruirnos, desanimarnos y apartarnos de la verdad. Satanás no quiere otra cosa más que sacarnos del camino de la verdad y de la vida que es Cristo Jesús. Eso es lo que él quiere.
apartarnos de la senda antigua, de la senda derecha, apartarnos del camino angosto, del camino estrecho. ¿Para qué? Para que nuestra alma se corrompa, para que nuestra alma se pervierta y se contamine de pecado y de maldad, y así, mi amado hermano, mi amado amigo, seamos partícipes de la condenación eterna. Pero que Jehová reprenda al diablo, porque él no tiene potestad sobre los hijos de Dios, porque los hijos de Dios hemos sido lavados y limpiados con la sangre bendita del Cordero. Por ende, él no puede. En esta hermosa lección, mi amado hermano, observaremos cómo usted y yo podemos hacer que el enemigo, o sea, Satanás o el diablo, como usted le quiera llamar, se mantenga alejado de nosotros. En primer lugar, mi hermano, dice que debemos permanecer cerca de Dios. Como dice la palabra, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, dice, purificad vuestros corazones. No podemos, amados hermanos, amados amigos, estar en una iglesia cristiana evangélica tratando de vivir un evangelio cómodo, tratando de vivir un evangelio a mi manera. No, la palabra es bien clara, dice que debemos de acercarnos a Dios, y para acercarnos a Dios es menester que usted y yo nos humillemos delante de la presencia de Dios. Es necesario que usted y yo seamos honestos, sinceros, puros delante de Dios, ¿verdad? Que seamos personas que honremos y respetemos y temamos al Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque la palabra dice bien claro que el primer punto que debemos de hacer es acercarnos más a Dios. Entre más cerca esté usted y entre más cerca esté yo de la presencia de Dios, mayor bendición habrá en nuestra vida, mayor bendición tendremos en nuestra vida, mayor cobertura. ¿Por qué? Porque estaremos anclados en la poderosa mano de Dios, estaremos defendidos por la cobertura santa y divina de Dios, ¿verdad? Bendito sea el Señor, porque Él es fiel y Él es verdadero. Aunque a veces nosotros, hablando sinceramente, nos descuidamos y nos apartamos, nos separamos un poco de Él, pero Él está con nosotros siempre. En la cita bíblica que hemos leído, Santiago capítulo 4 versículo 8, nos exhorta a acercarnos cada vez más a Dios para que Él permanezca cerca de nosotros. También nos insta esta hermosa cita bíblica a limpiar y a purificar nuestros corazones por medio de la búsqueda íntima de Dios. Mi hermano, mi amigo, quiero decirle en esta hora que entre más tiempo usted dedique a la oración, entre más tiempo usted dedique a buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores, a buscar al Padre Celestial y al Espíritu Santo, por medio de la comunión íntima de la oración, usted tendrá mayor cobertura, tendrá mayor protección, tendrá mayor autoridad, tendrá mayor bendición, tendrá grandes privilegios, tendrá grandes bendiciones espirituales, será lleno de poder y de autoridad de lo alto a través de la comunión íntima con Dios. Por eso, la Escritura dice que debemos permanecer más cerca de Dios. Aparte de ello, podemos ver también que para permanecer más cerca de Dios, podemos leer la Biblia en el segundo libro de Crónicas. Vaya conmigo al segundo libro de Crónicas, mi amado hermano. Capítulo 15, versículo 2, dice la palabra bendita de Dios, dice: y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros y vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Bendito Dios. Oiga, la palabra de Dios dice bien claro que Jehová estará con nosotros. El Padre Celestial estará con nosotros cuando nosotros le busquemos. Pero si nosotros nos apartamos, si nosotros nos separamos de él, lo más sencillo, lo más lógico, lo más
qué esencial será que Dios se apartará de nosotros también. Entonces, nosotros debemos de ser obedientes a la palabra. Allí dice el rey, dice bien claro, que el Señor Jehová le dice al pueblo de Israel: si ustedes le buscan, si ustedes se acercan, si ustedes se humillan, si ustedes se postran delante de Él, claman a Él, Él estará cerca de vosotros. Pero si ustedes se apartan, por lógica, Dios se aparta, ya que Dios es caballeroso, Dios es respetuoso y Él no obliga a nada a nadie. Él es una persona tan caballerosa que si usted le busca, Él está allí pendiente y Él responde. Pero si usted se aparta, Él lo llama, Él le toca, Él le sigue insistiendo. Pero si usted se vuelve rebelde y se aparta de la comunión con Dios, entonces usted perderá la bendición de Dios. Entonces debemos de permanecer cerca de Dios. También en el libro de Isaías, el profeta Isaías capítulo 1, versículo 16, nos enseña la bendita palabra de Dios. Dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. ¿Qué está diciendo el profeta? El profeta de Isaías nos está diciendo, mi hermano, que para permanecer más cerca de Dios, nosotros debemos de lavarnos y limpiarnos de toda iniquidad, de toda maldad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, mi hermano, damos lugar a la iniquidad, damos lugar al mal pensamiento, porque la palabra iniquidad, eso es lo que significa, son los malos pensamientos, son las malas obras que Satanás inyecta al corazón a través de la mente del hombre. Satanás es astuto, bombardea la mente con iniquidades, con malos pensamientos. Entonces el pensamiento llega a la mente y de la mente el cerebro automáticamente lo traslada al corazón y del corazón es trasladado al cuerpo y el cuerpo entonces es que ejecuta esa iniquidad. Pero nosotros debemos de ser sabios, debemos de ser inteligentes y debemos de obedecer la palabra de Dios tal como dice el profeta Isaías. Dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Debemos de tener cuidado, debemos de apartarnos de toda acechanza del diablo y acercarnos más a Dios. Como punto número 2, mi amado hermano y amigo, veremos en esta hermosa hora que también para mantener a Satanás alejado de nosotros debemos resistirle en todo tiempo. Hermano y amigo, yo quiero decirle, la escritura es bien clara y dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué quiere decir esto? La palabra nos está explicando que Satanás no descansa ni de día ni de noche. Satanás anda las 24 horas del día junto a sus ejércitos malignos, sus espíritus malévolos, sus demonios, sus huéspedes, sus principados, sus potestades. Él las ha regado por todo el universo, por toda la tierra, por todo el globo terráqueo. Están expandidos esos malos espíritus con el único propósito de destruir la bendición en la vida del hombre, de destruir la presencia de Dios en la vida del hombre. Entonces Satanás anda ahí, anda encima, anda buscando cómo hacerlo caer a usted, cómo hacerme caer a mí. Pero nosotros dice que debemos de resistirle en todo el tiempo. O sea, debemos de reprenderlo, debemos de apartarnos, debemos de retirarnos de él. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice la bendita palabra de Dios, ¿verdad? Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: someted pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿De qué estamos hablando? Que si usted y yo le cerramos toda puerta, toda ventana, todo portillo que Satanás quiera usar para destruir nuestra bendición, él tendrá que irse. ¿Por qué? Porque nosotros estaremos buscando a Dios. Recuerde que el primer punto que hemos visto es que debemos de acercarnos más a Dios. Entonces, cuando nosotros nos acerquemos más a Dios, entonces el enemigo no tendrá oportunidad. ¿Por qué? Porque estaremos cerca de Dios y también desarrollaremos este segundo
segundo punto que es, debemos de resistir al diablo. El diablo le va a poner cualquier oferta, le va a poner cualquier bocadito delicioso en el camino y usted debe despedirle a Dios la dirección, la guianza. ¿Para qué? Para no caer en las acechanzas del diablo. Como cristianos evangélicos, mi amado hermano, mi amado amigo, debemos de someternos a los mandamientos divinos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios, Dios la dejó para que nos guiara. Dios la dejó para que nos cuidara y nos protegiera. La palabra de Dios es la brújula del cristiano, es la que nos dirige a usted y a mí por dónde debemos caminar y cómo debemos caminar. ¿Para qué? Para poder llegar al lugar donde Dios nos espera, y eso es el reino de los cielos. En la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 3, podemos ver que dice la palabra de Dios: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Es lo que yo, mi amado hermano, mi amado amigo, le estaba explicando. La palabra de Dios no es gravosa para nadie. La palabra de Dios no es molesta para nosotros. La palabra de Dios, mi hermano, mi amigo, es la brújula que Dios ha dejado a cada uno de nosotros para que nosotros, a través de la palabra bendita de Dios, nos guiemos por la senda que le agrada a Dios. Caminar por el camino que le agrada al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque yo le voy a ser honesto, hay muchas personas cristianas evangélicas que es posible, y no es posible, sino que es seguro que estén caminando equivocadamente, estén anclados a una fe equivocada. ¿En qué aspecto? Se lo confirmo de esta manera. Hay mucho cristiano evangélico que hoy en día quiere vivir el evangelio a su manera, quiere vivir y ser miembro de una congregación, de una iglesia cristiana evangélica, y quiere hacer las cosas a su antojo, a su manera, quiere vivir el evangelio a su manera. Pero aunque duela decirlo y aunque las personas se molesten, ese tipo de personas no alcanzarán la gloria eterna. Ese tipo de personas no llegarán al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. El mismo Maestro Señor Jesucristo dijo que toda la palabra de Dios se iba a cumplir. Entonces la Biblia dice bien claro, y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, mi hermano, mi amigo, usted y yo debemos de ser honestos, debemos de ser sinceros, debemos de ser personas castas y puras delante de Dios, servirle con un corazón contristo, con un corazón humillado. ¿Por qué? Porque dice el libro de la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 3, dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Yo no puedo decir que amo a Dios si yo no me esfuerzo por cumplir la palabra de Dios, por practicar la palabra de Dios, por apartarme del pecado y de la maldad. Debemos, mi hermano, mi amigo, ser honestos, sinceros con Dios y humillarnos delante de Él. Entonces debemos de resistir al diablo en todo tiempo. El mismo Santiago capítulo 4 versículo 7 nos dice también en la Escritura que nosotros, dice, para que el diablo huya de nosotros, debemos de resistirlo, debemos de apartarnos de toda acechanza y de toda oferta que Satanás quiera poner en nuestro camino. Mi hermano, mire, vamos allí a la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 5, del versículo 6 al 9. Dice la palabra bendita de Dios, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Qué hermosa la palabra de Dios,
Porque si usted se fija, la bendita palabra de Dios nos está confirmando que las pruebas que estoy viviendo yo, las está viviendo usted en cualquier lugar donde usted me escuche. Mire qué lindo el Evangelio. La palabra de Dios está diciendo en primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6 al 9. La porción bíblica nos hace énfasis en 3 puntos principales. ¿Cuáles son? El primer punto que menciona ahí es que debemos humillarnos. Hermanito lindo, hermanita bella, preciosa, amigo lindo y precioso que está en sintonía de esta radio. La Biblia dice que Dios ama al humilde. La Biblia dice bien claro que Dios atiende al humilde, mas al altivo lo ve de lejos. Entonces nosotros tenemos que ser sabios. Seamos humildes delante de Dios. Seamos humildes en la presencia de Dios. Seamos humildes con nuestros hermanos. Seamos humildes con nuestra familia. Seamos humildes con nuestro prójimo. Amado hermano, yo le aconsejo que hagamos caso a la palabra de Dios, porque en el primer lugar la Biblia nos está diciendo en Santiago capítulo 5 versículos 6 al 9 que debemos de humillarnos ante Dios. En segundo lugar, esta porción bíblica nos menciona también en segundo punto que debemos de depositar toda ansiedad en nuestro amo y Señor Jesucristo. Mi amado hermano, mi amado amigo, si usted tiene algún problema que le agobia, que le angustia, alguna costumbre, alguna maña, como decimos los salvadoreños, alguna mala conducta, algún malo pensamiento, algo que usted sabe que no le agrada a Dios, algo que usted sabe que no está bien delante de Dios, deposítelo en las manos de Dios. Por eso dijo él: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, porque yo os haré descansar. Deposite eso que no lo deja servirle a Dios con todo el corazón. Deposite eso que no lo deja ser honesto y sincero con Dios. Despójese de todo lo malo. Despójese de eso que no agrada a Dios. Dios nos está diciendo que debemos depositar toda ansiedad, todo problema, toda angustia en las manos del Señor, y el Señor tomará control de nuestra vida y podremos servirle de una y mejor manera. Aleluya. Y en tercer lugar, esta hermosa porción bíblica nos hace énfasis también en el punto de que debemos ser sobrios, o sea, debemos de ser inteligentes, debemos de ser sabios, debemos de usar nuestra mente, nuestra alma, nuestro cerebro, nuestro corazón para velar, para buscar a Dios en oración, para resistir al diablo y para pedir Dios, para poder estar cerca de Dios y así hacer que el diablo huya de nosotros. Hermano, la palabra es bien clara, la palabra es bien linda. Usted y yo debemos de practicar esa hermosa palabra. ¿Cómo? Humillándonos y depositando las ansiedades en las manos de Cristo Jesús y siendo sobrios también. ¿Por qué? Porque como le decía al principio, el enemigo no descansa. Ellos andan a diestra y siniestra las 24 horas del día, viendo la manera de hacerlo caer a usted, buscando algún motivo, alguna circunstancia, alguna razón para que usted se aparte de la bendición de Dios. Que Jehová reprenda al diablo, porque estamos cubiertos con la bendita sangre del Cordero de Dios, es cierto, pero también tenemos que poner de nuestra parte. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 12, nos dice la bendita palabra de Dios. Mire, San Lucas 4, 12 y 13 dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿De qué estamos hablando? Cristo nos da el ejemplo. Cristo nos está mostrando en el Evangelio de Lucas cuando el Señor es tomado por el Espíritu. Y oiga bien, fue tomado, fue guiado, fue llevado por el Espíritu Santo a pasar esa prueba, a pasar esa tentación.
tentación. Hermano y amigo que me está escuchando, si usted está esforzándose por servirle a Cristo Jesús, es necesario que el enemigo lo tiente, es necesario que el enemigo lo busque, es necesario que el enemigo ataque. ¿Por qué? Porque es bíblico, porque si lo hizo con el árbol verde, ¿por qué no ha de hacerlo con nosotros? Si atacó a Cristo Jesús, ¿cuánto más no nos va a querer atacar a nosotros? Pero la palabra en el Evangelio de Lucas capítulo 4 versículo 12 y 13 dice bien claro que el Señor le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó. Hermano y amigo, entre más nos acerquemos a Dios, entre más busquemos a Dios, el diablo se va a ir. Tenemos que resistirlo, tenemos que luchar contra él. ¿Cómo? Tomando fuerza en la fe y en la esperanza que en Cristo Jesús usted y yo somos más que vencedores. Según el Evangelio de Lucas 4, 12 y 13, podemos ver en este claro ejemplo que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, atacó con la palabra de Dios al diablo, y Satanás, al ver que Cristo lo resistió, se fue, se apartó, dejó de molestar. ¿Por qué? Porque él sabe, Satanás sabe que con los hijos de Dios no puede meterse, con los hijos de Dios no puede hacerles daño. ¿Por qué? Porque hay un Rey de reyes y Señor de señores, hay un poderoso de Israel, hay un gran yo soy, hay un Elohim, hay un Yahvé, hay un Jireh que pelea por usted y por mí. Es Jehová de los ejércitos, es Cristo Jesús y es el Espíritu Santo. Y por si eso fuera poco, hay millares de ángeles que están bajo las órdenes de aquel que todo lo puede, de aquel que todo lo hace, de aquel que ha enviado su Espíritu Santo sobre usted y sobre mí para que salgamos adelante en toda prueba, en toda lucha y en toda contratiempo que el enemigo nos quiera poner en el camino. Seamos valientes, sigamos adelante. En el punto número 3 debemos de vencer también las tentaciones, ¿verdad?, absteniéndonos de pecar. Mire, hermano, amigo, el enemigo es tremendo y le va a poner ofertas en el camino. Satanás le va a poner ofertas para que usted cometa pecado, y ya usted cometiendo pecado, usted va a sentirse mal, se va a sentir sucio, se va a sentir inmundo, se va a sentir inmerecedor de la gracia divina, va a sentir que ha traicionado a Dios, y esos pensamientos del diablo los usa para que la persona se aparte de la misericordia de Dios. Pero usted y yo debemos de recordar que la palabra dice que nuevas son las misericordias de Dios todas las mañanas. En el mensaje anterior yo le explicaba con respecto a la santidad, y yo le decía que la santidad es un atributo de Dios, es un atributo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los humanos, por mucho que nos esforcemos, no vamos a alcanzar a desarrollar la santidad en plenitud. Somos humanos, somos imperfectos. La santidad en nosotros se va a perfeccionar en el día del rapto, en el día que esto corruptible se vista de incorruptibilidad, en el día que el Señor deshaga este cuerpo carnal y lo transforme en cuerpo espiritual. Allí sí, pero entonces durante este tiempo el enemigo, mi hermano, va a poner las tentaciones, va a poner las ofertas allí en su trabajo, allí en su casa, allí en su vecindario, en su colegio, en su universidad, en cualquier área en la que usted se mueva. Satanás va a poner algo de manera que usted falle, de manera que usted caiga, pero por medio de la palabra podemos ver que podemos salir adelante. En el Evangelio de Mateo capítulo 26 versículo 41 dice la santa y bendita palabra de Dios. Mateo 26 versículo 41. Oiga, mi amado hermano y amigo, la palabra dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es lo que yo le estaba explicando. El enemigo sabe que usted y yo somos débiles. El enemigo sabe que usted y yo tenemos debilidades, que usted y yo tenemos flaquezas, tenemos áreas débiles, tenemos áreas que no hemos logrado controlar, que
que no, tal vez no las hemos entregado en las manos de Dios. Entonces, en este hermoso versículo de Mateo 26, 41, ¿verdad, hermano y amigo? Nos da la clave cómo podemos vencer todo tipo de tentación. Allí dice bien claro, velando y orando. Por eso dice la palabra, Mateo 26, versículo 41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Debemos de ser sabios. Hay que hacer vigilias para la gloria de Dios y hay que hacer oración también. La comunión íntima con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos da la victoria. La comunión íntima con Dios nos da la bendición. Por eso aquella hermosa alabanza dice bien claro, el poder del cristiano está en la oración. Y dice también, y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entre más tiempo oremos usted o yo, entre más honestos y sinceros seamos con Dios en la oración, seremos mayormente bendecidos espiritualmente hablando, seremos mayormente fortalecidos espiritualmente hablando, porque hoy en día, hermano, hay muchas congregaciones que hablan de bendición, pero hablan de bendición material. Que Jehová reprenda al diablo. Dios no nos llamó para ser ricos en esta tierra, Dios nos llamó para ser ricos espirituales en esta tierra, pero ricos espirituales, no ricos en dinero, no ricos en cosas materiales. No, mi hermano, mi amigo, la Biblia dice bien clara que nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá uno o amará al otro. O tenemos nuestra fe y nuestro corazón puesto en Cristo Jesús, o lo tenemos en las bendiciones materiales, o lo tenemos en el Dios Mamón, mayormente conocido como el dinero. No, entonces usted y yo debemos de velar y orar para no caer en tentación. En la epístola del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y le hace énfasis en el capítulo 6, versículo 18. Dice la bendita palabra de Dios, Efesios 6, 18. Dice, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿De qué estamos hablando? La oración, mi hermano, es un arma súper poderosa. La oración en el Espíritu, hermano, nos permite a nosotros que se mueva la mano de Dios. La oración en el Espíritu nos ayuda a nosotros ¿a qué? A recibir la bendición y el favor de Dios a través del mover de Dios en nuestra vida. ¿Y qué es una oración en el Espíritu? Hay gente que cree que una oración en el Espíritu es hablar en lengua. Hermano, una oración en el Espíritu es ser honesto, ser sincero con Dios. Una oración en el Espíritu es ser honesto, ser sincero y temeroso de Dios. Una oración en el Espíritu es no ocultarle nada a Dios, confesar todos nuestros errores, confesar todas nuestras falsas, confesar todos nuestros anhelos, todos nuestros deseos, pedir perdón por aquellos malos pensamientos en contra de nuestro hermano, en contra de nuestro prójimo, en contra de nuestras autoridades, en contra de nuestros vecinos, en contra de muchas. Esa es una oración en el Espíritu. Una oración en el Espíritu tiene que llevar sinceridad, tiene que llevar honestidad, tiene que llevar reverencia, tiene que llevar respeto, tiene que llevar obediencia, tiene que llevar sumisión. Esa es, hermano, una oración en el Espíritu. Porque de nada sirve que usted y yo hablemos en lenguas, de nada sirve que haya sido bautizado en el Espíritu Santo si hay raíces de amargura, si hay rencores, si hay una lengua engañosa, si hay una lengua mentirosa, si hay una lengua difamadora. Hermano, una oración en el Espíritu es aquella donde usted y yo desvaciamos o vaciamos nuestra alma en la presencia de Dios. Sacamos todo lo que no adora a Dios de nuestro corazón y con lágrimas pedimos y suplicamos perdón para que Él sea propicio a nosotros. Esa es una oración en el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice allí en Efesios capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo, dice, con toda oración y súplica
en el Espíritu. Amén. Punto número 4 dice que para hacer que Satanás se retire de nosotros, debemos hacer todo con la autoridad de Cristo Jesús. Usted y yo debemos de estar conscientes y seguros que nosotros hemos sido embestidos por la autoridad de Dios. Desde el momento, la palabra dice bien claro, que desde el momento que nosotros creímos en Cristo Jesús y le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, la palabra dice que nosotros fuimos, hermano, oiga bien, fuimos sellados con la promesa del Espíritu Santo de Dios. Entonces, debemos hacer todo lo que hagamos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, con la autoridad de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque somos embajadores de Cristo, somos siervos de Cristo, somos esclavos de Cristo, somos trabajadores, obreros de la viña del Señor. Entonces, por ende, debemos de hacerlo con la autoridad de Jesús. En el libro de Colosenses, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Colosas y le dice a la iglesia de la siguiente manera, ¿verdad? Colosenses capítulo 3, versículo 17, dice el apóstol Pablo bien claro en su escritura, 3:17, la palabra de Dios para honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oiga, todo lo que hagamos, debemos de hacerlo bajo la autoridad de Dios. Si usted, mi hermano, va a hacer una oración, que sea bajo la autoridad de Dios. Si usted va a ayudar a su prójimo, que sea bajo la autoridad de Dios y con la autoridad de Dios. Si usted, mi hermano, va a trabajar en la obra del Señor, qué sé yo, con pico, pala, piocha o en cualquier área, agarrando la escoba, agarrando un trapeador, agarrando una toalla para sacudir el polvo, no importa cuál sea la obra que vaya a hacer, si usted la hace bajo la autoridad de Dios, esa obra es una obra preciosa delante de Dios. Es una obra que representa oro, que representa piedra preciosa para Dios allá en el tribunal de Cristo. Pero usted, mi hermano, y yo debemos de hacerlo todo, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Debemos de hacer. Cuando usted y yo empecemos a tomar la autoridad de Dios y empecemos a hacer las cosas para la gloria de Dios y con la autoridad de Dios, el enemigo tendrá que apartarse. ¿Por qué? Porque verá en nosotros la unción y el poder y la cobertura del Rey de Reyes y Señor de Señores. Colosenses 3:17, este hermoso versículo nos confirma que debemos de hacer las cosas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Poderoso, ¿por qué? Porque no hay otro nombre dado en los cielos y en la tierra ante el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. Solamente Él es el único que puede frenar a Satanás y a sus demonios. Entonces usted y yo, mi hermano, mi amigo, debemos de saber que el único nombre al cual le teme Satanás es al bendito nombre de Jesucristo. Satanás no le teme a nada más que solamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A eso es lo que le teme. Y a una iglesia unida, una iglesia amorosa, una iglesia que haga las obras en el nombre de Jesús, esa iglesia es respetada por todos los demonios. Esa iglesia es respetada por todas las huestes de maldad. ¿Por qué? Porque saben que allí hay autoridad, poder y respaldo divino. Y cuando los demonios y cuando Satanás y sus legiones quieren atacar, entonces el Padre saca su espada, el Hijo saca su espada y el Espíritu también, y son reprendidos bajo el poder de Cristo Jesús. Por eso todo lo que hagamos debemos de hacerlo bajo la autoridad de Cristo Jesús. Usted y yo, mi hermano, estamos seguros y conscientes que Satanás a la presencia de Dios sale huyendo. Así es de que hagámoslo todo bajo el nombre poderoso de Cristo Jesús, bajo la autoridad de Cristo Jesús. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 13, nos enseña la santa y bendita palabra de Dios. San Juan 14, 13. Dice la palabra bendita de Dios bien claro. Oiga, dice:
Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nosotros hagamos bajo la autoridad de Cristo Jesús, Dios lo hará. Cuando hagamos algo bajo la autoridad de Cristo, será de bendición. Cuando hagamos algo en la obra de Dios bajo la autoridad de Cristo, bajo el nombre de Cristo Jesús, será de gran bendición. Y el enemigo tendrá que humillarse, tendrá que apartarse. San Juan 14:13 nos confirma que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará. Por eso, hermano, usted y yo debemos de hacer todo en el santo y bendito nombre de Dios. Recuerde, Dios siempre está con nosotros. Dios está dentro de nosotros. Entonces tenemos la autoridad, tenemos el poder para hacer las cosas que Él nos ha mandado hacer. Esa es la manera. Debemos de hacer todo bajo la autoridad de Dios, de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús tiene toda la autoridad. Recuerde que en el Evangelio de San Juan dice bien claro la palabra, que el Padre le ha dado toda la autoridad al Hijo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que la autoridad máxima en esta tierra la tiene Jesús de Nazaret. En segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de Dios, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿De qué estamos hablando? De que usted y yo tenemos autoridad de Dios. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos templo y morada del Dios Altísimo. Entonces tenemos la autoridad, tenemos la fuerza, el poder, la sabiduría y la capacidad suficiente para hacer la obra de Dios. Cuando hagamos esas cosas con ese énfasis, con ese enfoque, con esa decisión, con ese empeño, el diablo no le quedará otra que salir huyendo. Al diablo no le quedará otra que escapar. ¿Por qué? Porque la Biblia bien claro dice que a la presencia de Dios el enemigo huye, el enemigo se aparta. El apóstol Pablo me está confirmando a mí y a usted en la segunda epístola a Timoteo capítulo 1 versículo 7, nos está confirmando que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder y de autoridad divina para poder trabajar en la obra de Dios, para poder hacer cosas grandes. Entonces, si nosotros hacemos las cosas bajo la unción y el poder de Dios, Satanás no podrá estropear nuestro trabajo. Satanás no podrá evadir, ¿verdad?, la obra, ni destruir la obra que nosotros estamos haciendo. Esa obra cristiana evangélica en esta tierra está respaldada bajo la autoridad y el poder de Cristo Jesús. Así es de que, mi hermano, hagamos las cosas bajo la autoridad de Cristo Jesús. Punto número 5, para que Satanás huya de nosotros, debemos de hablar a otros de Cristo Jesús para que sean salvos. Recuerde usted, mi amado hermano, mi amado amigo, que el llamado principal de nuestro Maestro Señor Jesucristo cuando vino a fundar su iglesia a esta tierra fue: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ese es el propósito principal del llamado de Cristo hacia la vida nuestra. El propósito principal de Cristo al llamarme a mí, al llamarlo a usted a su santo y bendito evangelio, es para que prediquemos las buenas nuevas de salvación, es para que exaltemos y glorifiquemos su nombre, es para que engrandezcamos el reino de los cielos en esta tierra. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice la santa y bendita palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice bien claro en la gran comisión, San Marcos capítulo 16 versículo 15, dice el Señor de la siguiente manera, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mire, hermano, ese es el propósito principal. Debemos de predicar, debemos de hablarle de Cristo a otras personas. ¿Por qué? Porque en San Marcos capítulo 16, versículo 15, mire, hermanito lindo, bello, Dios nos está ordenando que vayamos y prediquemos a Cristo Jesús. Ese versículo nos está diciendo que Dios nos bendice, también nos obliga a involucrarnos activamente en la expansión del reino en esta tierra.
¿Por qué? Porque es menester que usted y yo la hagamos. Es necesario que usted y yo ganemos almas para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque si no lo hacemos, nos quedaremos sin fruto. Seremos como la higuera, aquella higuera que el maestro vio, que el maestro vio aquella higuera y no le dio fruto, vio que no dio fruto. Llegaron y le dijeron que diera tiempo, dio tiempo. Mire, hermano, cuánto tiempo Dios le ha dado a usted, hermano. Cuánto tiempo tiene usted de estar en la iglesia, cuánto tiempo tiene usted de estar en el evangelio, cuánto tiempo tiene usted de estar en esa congregación, y hasta ahorita usted no ha ganado una alma para Cristo Jesús. Yo le digo, no sea higuera estéril, tome la espada, tome el poder, tome la autoridad, empiece a pedirle a Dios que le dé unción, autoridad y poder del cielo, y empiece a proclamar el reino de Dios. Empiece a decirle a los amigos, a decirle al prójimo, a decirle a su familia, a sus compañeros de trabajo, compañeros de estudio, a sus vecinos y a todas las personas que pueda. Empiece a decirle que Cristo viene pronto, que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Cristo es el único camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por Él, y que todo aquel que no le reciba será condenado, será castigado a pasar toda la eternidad en el infierno juntamente con Satanás y todos sus demonios. Tome la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque para que el diablo huya de nosotros debemos de ser herramientas útiles en las manos de Dios. Punto número 6, y con esto termino. Para poder hacer que el diablo se retire de nosotros, debemos de vestirnos de la poderosa armadura de Dios. En el libro de los Efesios, el apóstol Pablo, capítulo 6, libro de los Efesios, capítulo 6, el apóstol Pablo, del versículo 10 en adelante, dice bien claro: miren, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Usted y yo debemos de tomar la armadura de Dios para que el diablo huya, para que el diablo se aparte de nosotros. Todos los cristianos evangélicos sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que es contra espíritus satánicos, contra espíritus demoníacos, contra espíritus malévolos. Entonces la única manera para poder reprender esos espíritus es tomando la armadura de Dios. La armadura de Dios es tomada por nosotros, hermanos, cuando practicamos la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios, la oración, la súplica y la perseverancia espiritual. Debemos practicar la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la palabra de Dios, la oración, el ruego y sobre todo la perseverancia espiritual. ¿Por qué? Porque el que persevere hasta el fin, dice la palabra, este será salvo. La única manera, mi amado hermano, mi amado amigo, en que Satanás va a huir de nosotros es practicando los puntos claves que hoy hemos podido aprender gracias a la bendita palabra de Dios. Gracias por su atención, gracias por su sintonía. Le invito que oremos para despedirnos en este programa, y si a usted le ha sido de bendición este programa, escríbanos, llámenos, ponga sus peticiones y con ellas usted nos ayudará a engrandecer más el reino de Dios en esta tierra. Padre, te damos gracias en esta hora porque nos has permitido, Señor, bendecir tu nombre, porque nos has permitido glorificar y exaltar tu santo nombre a través de la palabra. Santo Rey, Santo Maestro, te ruego en esta hermosa hora, Padre, que tomes control de la vida de mi hermano y de mi hermana. Te ruego, Dios, en esta hermosa hora, Señor amado, que esta palabra, Señor, surta efecto en el corazón de todos aquellos, Dios mío, que la han escuchado, de todos aquellos que hemos estado atentos, Señor, a este mensaje. Padre eterno, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se quede en cada hogar y en cada corazón. Dios amado, yo te ruego en el santo y bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, mi Rey, que tomes control de la vida de
de mi hermano. Si mi hermano en esta hora, Padre, está padeciendo algún dolor de cabeza, alguna enfermedad, algo que le está molestando físicamente hablando, Padre, en el nombre de Jesús te pido, reprende toda acechanza del diablo, reprende todo dardo del maligno, Señor. Saca, Señor, a mi hermano en victoria, dale esa sanidad divina que él está pidiendo. Pon tu mano bendita, Señor amado, en ese cuerpo. Echa fuera todo cáncer, echa fuera todo sida. Saca, Señor, toda enfermedad en los pulmones. Oh Dios mío, toda enfermedad en los riñones. En esta hermosa hora, infecciones en los riñones, Padre. En el nombre de Jesús, sácalo de ese cuerpo. Dios mío, sana ese cuerpo. Dios mío, esa rodilla que está molestando, que está doliendo mucho, Padre, ponga ungüento santo, bendito y poderoso. Ponga esa bendición en esa rodilla. Sí, Señor, porque para usted no hay nada imposible, Padre, que así como aquellos leprosos, Señor, que cuando iban de camino fueron limpiados, así en este momento, conforme mi hermano está orando, conforme mi hermano está creyendo, conforme mi hermano, oh Dios mío, está invocando tu nombre, Cristo Santo, así vaya recibiendo esa sanidad divina, Santo de Israel, en el bendito nombre de Jesús. En esta hora, Padre, eche fuera esa enfermedad, limpie, purifique, santifique ese cuerpo, Dios mío, para la gloria de su nombre. Venga rompiendo toda atadura, venga rompiendo toda cadena, Dios mío. Reprenda al diablo, reprenda Satanás, Cristo amado, reprenda Satanás, Cristo Santo. Oh Jehová de los ejércitos, reprende todo espíritu demoníaco en ese cuerpo. Oh Dios mío, atamos todo brujo, todo santero, todo hechicero, Dios mío, todo servidor del diablo, lo atamos bajo el poder de la sangre bendita del Cordero de Dios, y declaramos por fe y con confianza en la palabra que mi hermano es libre de toda enfermedad, es libre de toda atadura, es libre de toda acechanza, y la gloria y el poder y la autoridad de Cristo y la gloria y el poder del Rey de Reyes y Señor de Señores penetra en esa vida, penetra en ese cuerpo y se queda para gloria, honra y alabanza de su nombre. Santo Rey, gracias por tu misericordia. Santo Rey, gracias por tu presencia en esta hermosa hora. Oh amado Dios, en esta hora pongo en tus manos todas esas peticiones que hay en la radio. Te pido, Señor, que obres con gran poder y con gran gloria. Unge, Señor, a mi hermana Marta, Padre, para que ella reciba lo que está pidiendo, Dios mío. Ministra, Señor, de pie a cabeza cada pastor, cada ministro evangélico. Oh Dios mío, en esta hora, cada siervo tuyo, cada predicador, cada miembro del cuerpo de Cristo, Santo Rey, reciba unción y poder, reciba autoridad del cielo, bajo la dirección bendita de tu santo y bendito nombre, Jesús, el cual sea bendecido y exaltado por todos nosotros, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y si Dios nos permite, nos reuniremos nuevamente el próximo sábado a la 1 de la tarde. Dios les bendiga.